Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes 1 de junio del año 2021 en Pediatría al Día. El tema del día de hoy será importancia del ultrasonido en la adolescente embarazada y va a ser impartido por el doctor Manuel Ulises Reyes Hernández. El doctor Ulises Reyes Hernández hizo ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma de México, medicina materno-fetal también en la UNAM, hizo un máster en ciencias de la salud en la Universidad de Salamanca, España. Es fellow en ecocardiografía fetal avanzada en la Fundación Universitaria Sanitas en Colombia. Es miembro de la Society for Maternal Fetal Medicine. Es miembro afiliado de Fetal Heart Society, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, y se desarrolla en la práctica privada en el Hospital Ángeles, Clínica Londres de Ciudad de México. Sin más preámbulo, doy la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Ulises Reyes. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo, por la presentación. Muchas gracias a la Academia por la invitación. Es un gusto poder compartir este tipo de pláticas con este grupo de médicos. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos para servirles. Espero que esta plática sea de utilidad para su práctica clínica. Vamos a ser muy enfáticos en puntos clínicos importantes que pueden tomar ustedes para su práctica clínica. Hablaremos de la importancia del ultrasonido en la adolescente embarazada y partimos de claro que para esta plática no tenemos conflicto de interés. Es importante partir de este punto. En México, 1 de cada 5 nacimientos son de mujeres menores de 19 años. Punto muy importante. Además, el 80% de estos embarazos son no planeados. A nivel mundial, las complicaciones derivadas del embarazo en este grupo de pacientes son una de las principales causas de muerte y la principal causa de muerte en algunos países en vías de desarrollo. De ahí la importancia de hablar de este tema. Algunas cifras muy importantes. La OMS reporta una tasa media de natalidad de 15 a 19 años de 70.9 por cada 1000 adolescentes. Además, de acuerdo a datos de la OCDE, México ocupa el primer lugar en el índice de embarazos adolescentes, con 64 embarazos por cada 1000 adolescentes. De acuerdo a datos del INEGI en el 2016, de 31.9 millones de mujeres en edad fértil, 9.1 millones tuvo un hijo durante su adolescencia. Esto es casi el 30% de mujeres en edad fértil que tuvieron un embarazo. Y aquí partimos de un punto que podemos modificar. Los adolescentes son menos propensos a tener un control prenatal adecuado y temprano. Inicialmente considerábamos nosotros como obstetras que los adolescentes tenían mayor riesgo de complicaciones en el embarazo debido a su entorno. Sabemos que los adolescentes tienen mayor riesgo de consumo de sustancias, tanto alcohol, tabaco o algunas otras, un menor apoyo socioeconómico y familiar, un mayor riesgo de tener infecciones de transmisión sexual, y considerábamos inicialmente que estos eran los factores que incrementaban el número de complicaciones en estos embarazos. Sin embargo, algunos estudios han dejado en claro que esto no solamente influye, sino también el simple hecho de ser una embarazada con menos de 19 años incrementa riesgos de complicaciones tanto maternas como fetales. Aquí ponemos en perspectiva 2 estudios muy importantes, muy bien diseñados, en los cuales se identifica que en el grupo de pacientes menores de 19 años que tienen un embarazo, eliminando las variables confusoras mencionadas anteriormente, es mayor la probabilidad
de que tengan un parto pretérmino y más aún un parto menor a 28 semanas, hasta un 26% de mayor riesgo de que se presente. De igual manera, de tener un bebito con bajo o muy bajo peso al nacer, incluso mayor mortalidad neonatal. Y llama mucho la atención que este riesgo es aún mayor en embarazadas adolescentes menores de 15 años. Más del doble de riesgo de que tengan un parto pretérmino menor de 28 semanas, casi el 50% de posibilidad de tener un bebé de muy bajo peso al nacer en comparación con pacientes de edad entre 20 a 24 años y mucho mayor mortalidad neonatal e incluso 30% de mayor riesgo de muerte fetal. Entonces, el embarazo adolescente en sí, aún controlando todos los factores de riesgo que podemos modificar, tiene mayor riesgo de complicaciones. Además, también se ha documentado un mayor riesgo de preeclampsia y de trastornos hipertensivos, no directamente por la edad, sino por los factores asociados, y esto va muy de la mano con un inicio tardío del control prenatal. Este inicio tardío del control prenatal nos limita en utilizar ácido fólico y algunas otras medidas, como suspender algunos fármacos que están asociados a teratogénesis, por lo cual en este grupo de pacientes también tenemos un mayor riesgo de anomalías congénitas, como lo son anomalías del sistema nervioso central, principalmente defectos de tubo neural, anomalías gastrointestinales como gastroesquisis onfalocele, labio y paladar hendido y algunas anomalías musculoesqueléticas. Además, el estado nutricional de los adolescentes no es el óptimo en muchos de los casos, tienen mayor riesgo de anemia y de hemorragia obstétrica. Entonces es de entrada un embarazo considerado de alto riesgo, además de todas las limitantes sociales, familiares y económicas que sabemos que vienen de la mano con un embarazo adolescente. La buena noticia es que también hemos documentado con los estudios adecuadamente diseñados que un control prenatal adecuado y oportuno en estas pacientes nos ayuda a disminuir el número de complicaciones. Y esto se basa en estos puntos principales. Un control prenatal de inicio temprano con un enfoque preventivo, que es el motivo de esta plática. La administración adecuada y oportuna de suplementos, principalmente el ácido fólico. La búsqueda intencionada desde la primera consulta de valoración de enfermedades de transmisión sexual y el posterior manejo adecuado de ellas. La modificación de algunos factores de riesgo como tabaquismo, alcohol, actividades de riesgo, la nutrición adecuada y por supuesto que todo esto no se lograría sin un manejo actual multidisciplinario como en las grandes patologías en medicina. Y un grupo muy importante que se consideran los grupos de apoyo. Con todo esto, algunos estudios han documentado que tenemos una menor posibilidad de que la adolescente embarazada presente un gran número de complicaciones. Y bueno, aquí viene la primera parte muy importante de la plática para su práctica diaria. Muchas veces el primer contacto de la adolescente embarazada no va a ser el ginecobstetra, sino el pediatra de cabecera. Hay que considerar en la adolescente, además de las características clásicas del embarazo en la paciente de 20 a 24 años, que el adolescente es difícil que recuerde de manera detallada las características de su ciclo menstrual. Ahí empezamos con algunas consideraciones. Segundo, sabemos que en los primeros años de vida, los ciclos menstruales son irregulares. Entonces, este se vuelve un problema aún más relevante al tratar de establecer de manera adecuada la edad gestacional. Sabemos que durante la implantación, aproximadamente en la segunda a tercera semana de la última regla, puede presentarse un ligero sangrado que la paciente adolescente puede confundir con su periodo menstrual, lo que nos puede hacer perder la perspectiva en relación a la fecha de última regla. Y además, aparte de los síntomas clásicos que sabemos que se presentan en el embarazo, como lo son náusea, vómito, turgencia mamaria, en el adolescente se puede presentar con síntomas mucho más inespecíficos. Síntomas genitourinarios, puede manifestarse como infección de vías urinarias y a partir de ahí sospechar y confirmar embarazo. Datos muy inespecíficos y presentes en varios adolescentes, como lo es el malestar general,
cansancio, sobre todo matutino, una ganancia o pérdida de peso importante en las últimas semanas, la presencia de un mayor apetito o los datos habituales. Además de estas características, es muy importante mencionar que el adolescente también puede ser renuente tanto a comentar estos datos o comentar la sospecha de embarazo al pediatra, al médico de primer contacto, incluso estar en un estado de negación, aunque sepa, muchas veces los adolescentes ya hicieron una prueba casera de embarazo positiva y aún así en la primera visita con el pediatra, que habitualmente los llevan los papás al notarlos con alguna de estas características o síntomas, pueden negar en la primera valoración la posibilidad o incluso que ya hicieron una prueba de embarazo y es positiva. Entonces, esto complica aún más el abordaje de estos pacientes, recordando que una identificación temprana y un inicio temprano del control prenatal mejora de manera notable los resultados obstétricos de estas pacientes. Va a ser muy importante que nosotros como pediatras de primer contacto tengamos una alerta, una alta sospecha ante los más mínimos datos para poder identificar de manera temprana un embarazo en estos pacientes y poder ofrecer el control óptimo, las medidas preventivas y los mejores desenlaces obstétricos y perinatales. Y bueno, este es un pequeño algoritmo que parece bastante importante, sobre todo para su práctica clínica. Cuando ustedes, como médicos de primer contacto, se enfrentan a un adolescente con sospecha clínica de embarazo, lo primero que hay que hacer es una historia clínica minuciosa, lo más detallada posible. Enfatizando en estas preguntas, tratar de identificar el último periodo menstrual y si fue de características similares a los anteriores. Un punto muy importante y en el cual sí va a depender mucho de su habilidad y su experiencia para ganar la confianza tanto con los adolescentes, con la pareja o con el tutor, si la paciente tiene actividad sexual reciente o conductas de riesgo. Si la paciente se encuentra con algún método actual de planificación familiar, además de eso, interrogar si lo utiliza de manera adecuada y constante. Y los síntomas de embarazo a considerar, además de los actuales, el malestar matutino, frecuencia urinaria, incremento en el apetito o cambios en el peso. Una vez que nosotros tenemos la sospecha clínica de embarazo, lo que recomienda la mayoría de guías internacionales es ir hacia una prueba básica, pero de muy alta sensibilidad, que es la prueba de embarazo en orina. Sabemos que se encuentra disponible en todas las farmacias y estas pruebas son altamente sensibles. Desde la ausencia del primer día de regla, estas pruebas ya van a ser positivas ante la presencia de un embarazo. Hay que considerar todo el entorno social y familiar de estas pacientes. Lo que recomiendan algunas guías, no es motivo de la plática, pero hay que hacer un asesoramiento previo a la prueba y posterior al resultado, sobre todo para identificar algunas cuestiones de riesgo en la adolescente ante una prueba positiva de embarazo. Incluso algunas pueden tener ideas suicidas o puede poner en riesgo la integridad de la paciente ante una prueba de embarazo positiva. Entonces, antes de realizar la prueba, debemos realizar esta asesoría, este interrogatorio dirigido y canalizar con el especialista correspondiente. De igual manera, ante una prueba positiva, la recomendación más importante es solicitar de manera inmediata un ultrasonido obstétrico temprano. Primer ultrasonido importante en la adolescente embarazada es un ultrasonido obstétrico temprano y, por supuesto, referir de manera temprana, prioritaria, para el inicio del control prenatal en estas pacientes. Este primer ultrasonido se puede realizar en cualquier gabinete de laboratorio, no tiene que ser un personal altamente especializado. Es un ultrasonido de los cuales nosotros consideramos de primer nivel, con objetivos básicos, pero extremadamente importantes en esta etapa del embarazo, en la adolescente embarazada. El primer objetivo va a ser identificar que sea un embarazo intrauterino y que sea un embarazo viable, es decir, que tenga las características adecuadas de un embarazo normal, que tiene mucha probabilidad de llegar a los 9 meses. Determinar la edad gestacional lo más preciso posible. Recuerden todas las anomalías en los trastornos menstruales y la negativa a expresar y a recordar
las fechas exactas, en la adolescente embarazada se vuelve extremadamente importante determinar la edad gestacional con un ultrasonido temprano. Y por supuesto, determinar el número de fetos, ya que esto determina la frecuencia y el tipo de control prenatal que vamos a llevar en estos casos. De manera muy rápida, en el ultrasonido temprano lo podemos realizar tanto vía vaginal como vía abdominal. Los equipos de muy alta definición nos permiten obtener la mayoría de imágenes vía abdominal sin mayor problema, aún en embarazos muy tempranos como 4 o 5 semanas. Y esto pudiera ser un punto a favor, sobre todo porque algunas pacientes adolescentes pueden tener cierto rechazo a que la evaluación sea vía vaginal. Sin embargo, con el asesoramiento adecuado, y aunque no tengamos un equipo de muy alta tecnología, la evaluación endovaginal básica va a ser igual de importante y nos va a dar la misma información básica e indispensable para este embarazo. De manera muy rápida, nosotros evaluamos las características del útero y lo primero que tenemos que ver es que el embarazo sea intrauterino en el fondo. Cuando ya tenemos un saco gestacional mayor a 2.5 centímetros, forzosamente debemos ver ya la presencia de un embrión. Cuando el embrión mide más de 7 milímetros, ya debemos documentar latido cardíaco. Si alguna de estas cuestiones se encuentra anormal, es decir, mide más de 12.5 centímetros y no hay embrión, o mide más de 7 milímetros y no hay latido cardíaco, se considera un embarazo no viable o un embarazo, lo que nosotros llamamos aborto diferido. Y por supuesto, ya de etapas tan tempranas, determinar el número de fetos, las características de la placenta o placentas, la corionicidad. Y en este primer ultrasonido importante en la adolescente embarazada podemos tener 3 resultados y de acuerdo a ello llevar a cabo 3 intervenciones. La primera, cuando encontramos un embarazo intrauterino de características adecuadas de acuerdo a la edad gestacional, un embarazo viable, tenemos 2 opciones. Iniciar de manera oportuna y temprana el control prenatal con todo lo que ya comentamos y recordar que independientemente de nuestra postura ante la interrupción legal del embarazo, en algunos estados, por ejemplo aquí en la Ciudad de México y el Estado de México, es una opción para las pacientes la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas, ¿vale? En nuestro asesoramiento y en la entrega de resultados no vamos a favorecer uno u otra conducta. Muy importante respetar la autonomía de la paciente, la pareja y del tutor, pero sí es indispensable que nosotros consideremos esta como una de las opciones que pueden tener nuestras adolescentes embarazadas. Y es muy importante que se determine la edad gestacional porque los límites aún en México son máximo 12, 14 semanas para poder solicitar la interrupción legal del embarazo. Y este punto es muy importante, puesto que aquí podemos atrapar a la paciente, orientarla y asesorarla de manera adecuada en caso de que decida la interrupción legal del embarazo, para ofrecerle y que esperemos que así sea, nos acepte un método de planificación familiar de acuerdo a sus necesidades. El segundo punto es que podemos enfrentarnos con un embarazo ectópico o con un aborto diferido. Hasta el 15 a 25% de los embarazos en la paciente adolescente no van a ser viables, van a ser o abortos o embarazos ectópicos. Entonces esto es mucho más frecuente en la adolescente embarazada. Identificarlos antes de que se presente la urgencia, antes de que se presente la ruptura del embarazo ectópico y el síndrome doloroso abdominal, o antes del sangrado importante, nos va a permitir finalizar con mucho mayor seguridad para la adolescente embarazada el embarazo y asesorarla de manera adecuada y ofrecerle un método de planificación familiar. El tercer escenario al que nos podemos enfrentar es un embarazo de localización indeterminada. Este es el escenario de paciente con síntomas, con una prueba de embarazo positiva en sangre o en orina y un ultrasonido que no nos reporta embarazo en ningún lado. Esto es muy importante puesto que puede ser un embarazo muy temprano, ectópico o aborto diferido. Entonces el seguimiento estrecho tanto con cuantificación de hormona gonadotropina en sangre como con ultrasonido seriado nos va a permitir identificar en qué rubro se encuentra la paciente y tomar las conductas necesarias. A partir de aquí empieza el enfoque preventivo del control prenatal. ¿Qué pasa cuando identificamos a la paciente adolescente embarazada lo más temprano posible?
Habitualmente o clásicamente sabemos que el control prenatal se consideraba como una pirámide en donde se le daba mucho mayor importancia a las últimas consultas. No se le daba tanta importancia al primer y segundo trimestre, incluso las evaluaciones eran primero mensuales, posterior a ello quincenales y al último semanales. Sin embargo, este enfoque clásico, que ya tiene más de 100 años, va enfocado principalmente a identificar y tratar ya enfermedades establecidas o sus complicaciones, por ejemplo, preeclampsia. Sin embargo, la propuesta actual, y como está cambiando el enfoque del control prenatal, es la inversión de esta pirámide hacia un enfoque preventivo, dándole la mayor importancia posible a la primera consulta prenatal y a la primera evaluación avanzada con ultrasonido y sobre todo en la adolescente embarazada. Esta primera evaluación nos va a permitir identificar factores de riesgo, tanto con ultrasonido como con la historia clínica y los estudios correspondientes, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual, y poder determinar los riesgos para los cuales vamos a tener un cuidado especial o, si hasta el momento no identificamos factores de riesgo importantes, ir a una segunda evaluación a la mitad del embarazo y una cerca del final. Y de acuerdo a estos enfoques preventivos, establecer las medidas correspondientes para disminuir estos riesgos de complicación. Por tanto, son 3 ultrasonidos considerados de segundo nivel o avanzados que debemos tener siempre en mente en estas adolescentes. El primero se realiza entre las 11 y 14 semanas de gestación. Esto es muy importante, sobre todo para poder modificar el riesgo de preeclampsia y sus complicaciones. Y desafortunadamente, aún en México y en varios países, es el que se omite con mayor frecuencia. ¿Esto por qué? Porque cuando la adolescente embarazada se da cuenta, ya tiene 14, 16, 18 semanas, incluso embarazos mucho más avanzados, y perdemos esta primera ventana de oportunidad. Un segundo punto para poder establecer riesgos es entre las 18 y 24 semanas, y un tercer punto o tercera evaluación avanzada a partir de las 30 semanas. Cada uno de estos tiene sus objetivos específicos. En cada uno de estos podemos identificar o clasificar a la paciente en alto o bajo riesgo para ciertas complicaciones, y por supuesto que las pacientes de alto riesgo tienen en muchas ocasiones medidas preventivas para disminuir. El primer ultrasonido es el ultrasonido entre las 11 y 14 semanas. Se realiza cuando el feto se encuentra entre 45 y 84 milímetros en la medida cráneo-cauda, realmente cuando el bebito mide menos de 9 centímetros. Y en vamos a realizar un tamizaje o búsqueda intencionada de las principales aneuploidías, como síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, que incluso este ultrasonido clásicamente se le conoce como el ultrasonido genético. Este es el punto más importante. En este ultrasonido nosotros realizamos una evaluación y establecimiento de riesgo inicial de preeclampsia temprana, y de la mano con enfermedad placentaria de restricción de crecimiento fetal. Recuerden que son la principal causa de mortalidad materna a nivel global en México y a nivel mundial. A veces un año se reporta ligeramente más alta la causa por hemorragia obstétrica. Bueno, ya pasaron estos dos a segundo plano con lo del COVID. Pero la importancia de es que antes de las 16 semanas, cuando identificamos pacientes de alto riesgo para preeclampsia temprana, podemos dar medidas que disminuyen de un 40 a 70% la probabilidad de que nuestras pacientes desarrollen esta complicación. Después de las 16 semanas, ya no va a ser tan efectiva la medida que nosotros tenemos y perderíamos esta ventana de oportunidad. De igual manera con restricción de crecimiento. Además, cada vez agarra más fuerza una evaluación anatómica temprana. Ya desde estas semanas podemos identificar algunas malformaciones muy, muy severas, incluso algunas incompatibles con la vida, como anencefalia, los que nos pueden llevar a finalizar la gestación de manera más segura que en embarazos más avanzados. Y aunque no es el tamizaje universal de parto pretérmino, ya desde las 14 semanas podemos nosotros establecer en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, adolescentes embarazadas que ya tuvieron un parto pretérmino previo espontáneo, y poder tomar también las medidas preventivas para disminuir la posibilidad de esta complicación.
¿Y cómo hacemos el tamizaje de anomalías cromosómicas frecuentes? Evaluamos 4 datos ecográficos que pueden estar asociados, en caso de encontrarse con ciertas características, a un mayor riesgo de aneuploidías, como lo es trisomía 21. Evaluamos la presencia o ausencia del hueso nasal, la medida de la translucencia nucal. Entre mayor, esta medida mayor es la asociación con síndrome de Down, y esto lo evaluamos en la cabecita de un bebé que mide 2 centímetros. Es una cabecita muy pequeña y ya podemos evaluar todas estas características, además de las características anatómicas básicas en el cerebro fetal. Evaluamos el índice de pulsatilidad del ductus venoso, que se asocia tanto a anomalías cromosómicas como a algunas cardiopatías, y la presencia de insuficiencia en la válvula tricúspide con la misma asociación que la reportaba para ductus venoso. Además, entre las 11 y 14 semanas revisamos el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Ustedes recordarán en la facultad que nos reportaban que entre mayor o más picudas sean las arterias uterinas, específicamente entre mayor índice de pulsatilidad, mayor riesgo de preeclampsia. Actualmente utilizamos un algoritmo que toma en cuenta antecedentes, factores de riesgo importante, los hallazgos de las arterias uterinas en el índice de pulsatilidad y algunas veces algunos marcadores bioquímicos en sangre materna que nos permiten establecer con mucha precisión si nuestra paciente va a tener alto o bajo riesgo de desarrollar preeclampsia temprana. De ahí la importancia de realizarlo en tiempo y forma. Y las intervenciones que podemos efectuar con los resultados de este primer ultrasonido en nuestra adolescente embarazada es que el riesgo de preeclampsia temprana y restricción se puede modificar con una simple medida, que es la administración de aspirina, el ácido acetil salicílico. Tenemos ya estudios bien diseñados que nos reportan que de manera actual la administración de 150 miligramos de ácido acetil salicílico iniciado entre las 12 y 16 semanas nos disminuye hasta casi un 60% la probabilidad de que nuestras pacientes desarrollen preeclampsia temprana. En las pacientes que lo desarrollan, si se iba a presentar a las 30 semanas, se presenta a las 34, a las 35 y con menor severidad. De igual manera, disminuye la probabilidad de que pacientes clasificadas como de alto riesgo para desarrollar restricción de crecimiento fetal se presente con esta misma intervención. La mala noticia es que después de las 16 semanas, si nosotros iniciamos esta medida preventiva después de las 16 semanas, ya no es efectiva. De ahí la importancia de identificar a la adolescente embarazada lo más temprano posible el embarazo, realizar este ultrasonido, o al menos la evaluación de las arterias uterinas, que junto con factores de riesgo, identificar qué pacientes tienen alto riesgo y se van a beneficiar de esta medida. Además, cuando hay sospecha de alguna anomalía anatómica muy severa o sospecha o que por ultrasonido con marcadores bioquímicos nos sugiera riesgo elevado para anomalías cromosómicas, podemos complementar el diagnóstico prenatal, establecer un pronóstico, tanto pre como postnatal, e incluso en algunos casos considerar la interrupción de la gestación, como por ejemplo algunas malformaciones incompatibles con la vida, como anencefalia, que podemos identificar desde el primer trimestre, o la presencia de trisomía 13 o trisomía 18, que sabemos que también son incompatibles con la vida. Y el ultrasonido es también nuestra principal herramienta para realizar los procedimientos de diagnóstico prenatal. Es un feto de 13 semanas en el cual, guiado por ultrasonido con una pinza transcervical, estamos tomando una biopsia corial, una biopsia de la placenta para estudio genético. El segundo estudio y el más frecuente solicitado en México y que la mayoría de pacientes conocen es el llamado ultrasonido estructural. Este ultrasonido de la adolescente embarazada se realiza entre las 18 y 24 semanas. Los objetivos primarios son evaluar por anomalías estructurales. Este es el momento ideal para poder sospechar o descartar hasta un 75 a 80% de anomalías mayores, llámese labio leporino, la mayoría de cardiopatías, anomalías en el sistema nervioso central, etc. Y es el tamizaje universal clásico para parto pretérmino, recordando que ya desde las 14 semanas en pacientes con factores de riesgo podemos efectuar un primer tamizaje de parto pretérmino. Y la situación más frecuente en México es que muchas pacientes omitan el primer ultrasonido. En ese sentido, no todo está perdido. Ese ultrasonido nos permite hacer
un tamizaje ya no tan preciso, pero igual de importante, de preeclampsia, y un tamizaje tampoco tan preciso, pero también importante, hacia algunas aneuploidías. Bueno, descrito clásicamente, de acuerdo a las guías internacionales, la evaluación anatómica estructural entre las 18 a 24 semanas, evaluando el sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema genitourinario y sistema musculoesquelético. Todos hemos escuchado del ultrasonido estructural. Sin embargo, hay que considerar que desde antes de las 18 semanas ya podemos sospechar de algunas anomalías muy severas, y después de las 24 semanas todavía hay un grupo de anomalías congénitas que pueden desarrollarse en tercer trimestre. También es frecuente que las pacientes no realicen en tiempo y forma este ultrasonido. Un punto clave es que si usted identifica una paciente con 26, 27, 28 semanas, todavía es posible realizar la mayoría de estas evaluaciones y debe intentar realizarse. ¿Ok? Además, las intervenciones que nosotros podemos efectuar con el resultado de este estudio es, por supuesto, ante la sospecha de alguna anomalía estructural, complementar con el diagnóstico prenatal. Si es una anomalía, sospecha de anomalía en el sistema nervioso central, realizar la neurosonografía fetal avanzada, de igual manera con las cardiopatías, la ecocardiografía fetal. Si son anomalías que tienen asociación algunas aneuploidías como síndrome de Down o algunas otras condiciones genéticas, complementar con los estudios correspondientes de diagnóstico prenatal. Esta es una amniocentesis, es una punción transabdominal para tomar muestra de líquido amniótico, también guiada por ultrasonido. Y por supuesto que en algunos casos los datos o anomalías van a estar asociadas a algunas infecciones. Completar de manera precisa el diagnóstico, las patologías o condiciones asociadas, nos va a permitir establecer un pronóstico ya desde la etapa prenatal, y esto es extremadamente importante para poder modificar el pronóstico postnatal. El ejemplo más claro que todos conocemos son los defectos de tubo neural. Sabemos que identificar los defectos de tubo neural nos permite tener las condiciones adecuadas para el tratamiento clásico, que sin duda nos da los mejores resultados, que es la cirugía temprana en las primeras 48 horas de vida, e incluso algunos casos tributarios a cirugía fetal, y la clave del éxito en la cirugía fetal es que las pacientes sean muy bien seleccionadas. ¿Okay? Todas estas intervenciones pueden ser ofrecidas a nuestra adolescente embarazada en caso de identificar alguna condición adversa en relación a anomalías estructurales. Otro ejemplo, sabemos que algunas cardiopatías van a ser dependientes de ductus arterioso. El simple hecho de identificar esta cardiopatía va a modificar de manera importantísima el pronóstico en relación a la morbilidad y mortalidad a corto y largo plazo en estos pacientes con cardiopatía. Y una parte muy, muy importante es también el parto pretérmino. Recordarán que al inicio les comenté que la adolescente embarazada tiene mayor riesgo de que el bebé sea prematuro. Entonces, este es el tamizaje clásico o búsqueda clásica por establecer riesgo de parto pretérmino entre las 18 y 24 semanas, con una evaluación idealmente vía vaginal de la longitud del cérvix. Este es el cérvix con un labio anterior, un labio posterior. El afrontamiento de estos labios nos genera la longitud cervical, el canal endocervical, y medimos de canal externo a canal interno. Tenemos tablas con percentilas, pero habitualmente debemos recordar que una medida adecuada es mayor a 2.5 centímetros. Entre mayor sea la medida, menor es el riesgo de parto pretérmino. Considerando que conforme se van separando labio posterior y labio anterior, se presenta el acortamiento cervical, por debajo de 25 milímetros ya podemos establecer ciertos riesgos de que el nacimiento sea prematuro y tomar las medidas preventivas y la vigilancia correspondiente. Incluso ya en primigestas, antes de las 20 semanas, en esta paciente de 19 años, podemos ver también la separación completa del labio anterior y labio posterior, incluso la presencia de dilatación. Aquí estamos identificando poco más de 1 centímetro de dilatación, ya con pacientes asintomáticas. Y aunque las medidas y el pronóstico de entrada sabemos que es mucho más adverso, aún podemos ofrecer algunas medidas limitadas, pero que pueden darnos ciertas semanas, como la colocación de un cerclaje de emergencia, que nos pueden
en esta misma paciente, mejorar o favorecer un poco más el pronóstico, sabiendo que de entrada pues estamos ante una situación muy adversa. Todo esto con la revisión básica de la longitud cervical en segundo trimestre, la longitud del cérvix. Recalcando que las pacientes adolescentes tienen algunos otros factores de riesgo para parto pretérmino, como lo es un parto pretérmino previo o la presencia de infecciones, tanto cervicovaginales como enfermedades de transmisión sexual. En ese grupo de pacientes de alto riesgo para parto pretérmino, esta misma evaluación lo podemos realizar a partir de la semana 14. Y también, al igual que en las medidas preventivas de preeclampsia, tenemos los estudios bien documentados, incluso metaanálisis con datos de pacientes individuales, donde estas dos intervenciones, sin duda alguna, nos van a disminuir la posibilidad de que nuestra paciente con cérvix corto desarrolle un parto pretérmino. El principal y más importante es la progesterona. La administración, la dosis habitual que nosotros utilizamos, es de 200 miligramos al día vía vaginal o vía oral, que disminuye al menos un 40% la probabilidad de que se presente un parto pretérmino. Además, en pacientes bien seleccionadas, que ya tuvieron un parto pretérmino previo y que actualmente tienen un cérvix corto, o como la paciente que vimos en la tercera y cuarta imagen, donde ya se presenta dilatación o incluso membranas en reloj de arena, considerar que el cerclaje también es una medida quirúrgica que disminuye el riesgo hasta en cerca de un 40% la probabilidad de que nos enfrentemos a un parto pretérmino. Y aún hay otras medidas que se encuentran en ensayos clínicos. El pesario parecía inicialmente muy prometedor, sin embargo, algunos otros estudios mostraban lo contrario. Sin embargo, es otra de las opciones que se encuentra en ensayos clínicos, también como otra medida que pudiera considerarse en algunos casos para parto pretérmino, siempre y cuando nos encontremos dentro de un protocolo clínico adecuado. Y este es el ejemplo, lo que vemos más clásicamente, en la evaluación de pacientes asintomáticas sin factores de riesgo, identificamos un cérvix corto apreciativamente y la presencia de otras características como el slush, el lodo, que se ha asociado a infección intramniótica y a mayor riesgo de parto pretérmino. Y este es el bebé. Por último, el ultrasonido de tercer trimestre no es obligatorio, no es una medida universal como el ultrasonido de primer y segundo trimestre, pero en embarazos de riesgo, como lo es la adolescente embarazada, con o sin riesgo de parto pretérmino, de preeclampsia, de restricción o de alguna otra alteración, sí nos da muchísima información muy importante y muy útil para normar las últimas semanas del control prenatal. El primero es evaluar la curva de crecimiento fetal. Y aquí se vuelve un problema frecuente cuando nuestras adolescentes inician de manera tardía el control prenatal. No va a ser tan preciso poder saber si o tener una referencia adecuada en relación a las semanas de gestación. Y se vuelve un problema muy importante cuando cerca del final del embarazo tenemos sospecha de que el bebé es más pequeño o es macrosómico o es más grande, porque necesitamos tener una referencia de la edad gestacional exacta para saber si el bebé está creciendo bien, está muy flaquito o está muy gordito, si tiene restricción o si es macrosómico. De igual manera podemos hacer una nueva evaluación por algunas anomalías estructurales. Algunas anomalías se presentan solamente hasta tercer trimestre o incluso cerca del nacimiento. Algunos ejemplos: coartación aórtica, microcefalia o algunas displasias esqueléticas. Entonces, en algunos centros realizamos una segunda evaluación anatómica con énfasis en cerebro, corazón y riñones entre la semana 30 y 34. Y por supuesto que dependiendo de los factores de riesgos, algunas evaluaciones específicas. Todo esto lo podemos realizar con el ultrasonido de tercer trimestre, nuestra herramienta primordial en la evaluación de estos fetos. ¿Y qué intervenciones podemos tener en la adolescente embarazada? Por supuesto que el perfil biofísico nos va a permitir evaluar directamente las características del bienestar fetal, saber si el bebé se encuentra o no en ciertos riesgos. Por ejemplo, en pacientes adolescentes embarazadas con diabetes, con preeclampsia sin datos de severidad, con fetos macrosómicos, polidramios o con fetos con restricción, nos va a permitir vigilar de manera adecuada el embarazo de riesgo, y el objetivo primario en este caso va a ser evitar la muerte fetal antes de que suceda.
identificar el feto en riesgo para que nazca y evitar que se desarrolle la muerte fetal. De igual manera, nuestra herramienta principal en estos dos escenarios es el Doppler fetal, la evaluación de la arteria cerebral media, arteria umbilical y ductus venoso, que es nuestra principal herramienta en la vigilancia y nacimiento de los fetos con restricción. Incluso tenemos revisiones Cochrane en las cuales se documenta que disminuye el 30% la probabilidad de muerte, una adecuada vigilancia mediante Doppler de este grupo de pacientes, y por supuesto que nos va a permitir normar la vigilancia y determinar el tiempo óptimo de nacimiento en embarazos gemelares. Por último, a manera de resumen, como hemos mencionado, el control prenatal debe ser con un enfoque preventivo en la adolescente, además de los factores sociales, familiares, económicos que complican la atención adecuada del embarazo adolescente. Todas estas complicaciones, como hemos ido comentando, pueden presentarse con mayor frecuencia y muchas de ellas también se asocian al inicio tardío del control prenatal. En ese sentido, el ultrasonido sin duda alguna nos permite establecer desde antes de que se presente el riesgo de parto pretérmino y tomar las medidas preventivas que acabamos de mencionar para disminuir de manera importante este riesgo. Lo mismo aplica con preeclampsia y restricción con un tamizaje adecuado desde primer trimestre, la identificación y planear de manera adecuada el nacimiento en la mayoría de malformaciones congénitas, incluso considerar en algunas interrupción, y por supuesto las pruebas de vigilancia fetal que nos permiten identificar los fetos que se encuentren en riesgo de muerte fetal y actuar en consecuencia. Además de otras cuestiones que están involucradas dentro de todo el control prenatal, que son modificables, prevenibles y que ya está demostrado, como les comenté al inicio en estudios, que nos disminuyen la posibilidad de complicaciones en este grupo de pacientes tan vulnerables. Por último, estos son los mensajes a manera de resumen para que ustedes tomen en cuenta y para que puedan aplicarlos en su práctica clínica. El primero es que las embarazadas adolescentes sabemos que es muy frecuente en México y se asocia a un mayor número de complicaciones, muchas de ellas prevenibles. Creo que aquí ya no queda ninguna duda. Lo más importante en su práctica y la invitación es a que la sospecha de embarazo sea lo más temprano posible, confirmarlo con una prueba de embarazo inicialmente y con un ultrasonido, y la referencia temprana por un adecuado control prenatal. Sabemos que el inicio temprano reduce el riesgo de complicaciones en este grupo de pacientes y sin duda alguna el ultrasonido en este grupo de pacientes es nuestra principal herramienta para la evaluación integral y el enfoque preventivo del control prenatal. Muchas gracias. Si quiere dejar de compartir. Bueno, no hay ninguna pregunta en relación al tema. Yo sí quisiera que nos dijeras la atención primaria a la salud, que ha sido ahorita nuestro coco, nuestro problema en esta pandemia, nos ha enseñado que es lo primordial. Por supuesto que la tecnología no está peleada con la práctica clínica. ¿Qué sugieres? Que ya tempranamente, como el modelo español, que han seguido en Madrid, sobre todo de muchos años, su experiencia en manejar ultrasonido en atención primaria a la salud, puede ser la estrategia en nuestro país para no precisamente el ultrasonido de alta especialidad, sino el ultrasonido de primer contacto, pudiera ser una estrategia de detección temprana de todos los problemas que se comentaron? Sí, esa es una parte muy importante y seguramente todos hemos batallado en este sentido. Sabemos que los servicios de salud en México y en varios países se encuentran habitualmente limitados, y más aún con esto de la pandemia que vino a modificarnos muchas cuestiones. El ejemplo específicamente en obstetricia es que si eran 3 o 4 hospitales de cierto grupo de salud, llámese IMSS, ISSSTE o Salubridad, en una población, realmente 2 o 3 se convirtieron únicamente en áreas COVID, entonces la atención quedó muy limitada, si de por sí ya era limitada. Las pacientes, el control prenatal es más difícil.
Lo ideal sería pues realizar estos estudios avanzados, sin embargo, pues desafortunadamente no siempre es el caso. Y aquí la recomendación para ustedes y su práctica clínica es al menos considerar las dos condiciones más importantes en las cuales podemos intervenir, que es el parto pretérmino y que es preeclampsia. Como comentamos por ultrasonido, para establecer riesgos de parto pretérmino solamente requerimos una sonda endovaginal, la cual se encuentra en todos los gabinetes de ultrasonido básico. No necesariamente lo tiene que realizar el médico de alta especialidad, lo puede realizar el ecografista o el ultrasonografista con una preparación adecuada, que realmente es muy básica. Y también la evaluación de las arterias uterinas o simplemente con los factores de riesgo, de acuerdo a la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos, iniciar la aspirina o considerar la progesterona. Al menos esas dos intervenciones son las más importantes en nuestro medio para poder, sin duda alguna, disminuir la posibilidad de que estos pacientes adolescentes desarrollen tanto preeclampsia como parto pretérmino. Y sí, alguna de las propuestas es que no solamente el médico de primer contacto tenga los conocimientos básicos en su área, sino que también en algunas unidades como Coplamar, que antes se llamaba Coplamar o de IMSS o ISSSTE de primer contacto, en algunas se tiene disponible un ultrasonido básico. Entonces, en ese sentido, sí sería muy adecuado que todo aquel personal de primer contacto que lleva un control prenatal sea capacitado en la evaluación de longitud cervical y en la evaluación de las arterias uterinas, que realmente no es muy complejo y que sí, sin duda alguna, nos va a permitir tomar decisiones, sobre todo para tomar las medidas preventivas y modificar estos dos principales desenlaces. Lo ideal sería pues realizar todos estos ultrasonidos en tiempo y forma. Sin embargo, si dos intervenciones son las más importantes, sin duda alguna son esas dos para estas adolescentes embarazadas. Hay dos preguntas aquí de la audiencia. El doctor Francisco Matías Soria de Tepic Nayarit pregunta, ¿hay diferencia de complicaciones en embarazos de adolescentes con el número de gesta? Esto es si el primero o segundo, quizás el tercero sea menos riesgo o es igual. Ok. Desafortunadamente la respuesta con ensayos clínicos no la tenemos. Aquí los puntos a considerar es que el primer embarazo es con un diagnóstico tardío. Si el primer embarazo fue con complicaciones o de alto riesgo, muy probablemente el segundo y tercer embarazo también lo sea. Y el ejemplo más claro es que si desarrolló preeclampsia temprana, tiene mayor riesgo de desarrollarlo en un segundo o tercer embarazo. Aquí la buena noticia es que conforme va avanzando, se presenta un segundo o tercer embarazo, pues las mujeres muchas veces salen de este grupo de riesgo de menor a 19 años, es decir, si tuvieron el primer embarazo a los 17, a lo mejor el segundo los tienen a los 20, a los 21. Sin embargo, ahí ya depende mucho de la individualización de cada paciente. A grandes rasgos, el primer embarazo, por las condiciones sociales, culturales, desconocimiento, la inmadurez asociada a la edad de nuestra paciente, va a ser el embarazo de mayor riesgo. Sin embargo, no podemos generalizar de que un segundo o tercer riesgo ya va a ser un embarazo más tranquilo o de menos complicación. Muy bien. El doctor Samuel Figueroa de Chiapas pregunta, bueno, primero le felicita por esta charla. ¿Qué alternativa tienen aquellas embarazadas de 12 semanas en quienes se hizo un diagnóstico tardío? ¿Es obligado a continuar con el embarazo? No sé en qué punto se refiere. Sí, no, sí, le entiendo perfecto. Y esta pregunta es extremadamente importante. Partimos de que en México está limitada la legislación en relación hacia la interrupción legal del embarazo. En algunos otros países, estas 12 semanas, el límite es mucho mayor, incluso hasta 20 semanas. Entonces, aquí el principal problema que tenemos es que el diagnóstico se realiza de manera tardía. En el escenario ideal, identificamos un embarazo antes de las 12 semanas, se comenta esta opción, si está legislada en nuestro estado donde nos encontramos, y si las pacientes, junto con su pareja y su familiar, así lo consideran, acudan para la interrupción legal del embarazo en tiempo y forma. De acuerdo a la legislación, no tendría ningún problema. Y ese es la principal cuestión o la principal problema cuando se identifica un embarazo después de las 12 semanas. Legalmente no estamos nosotros autorizados a ofrecer, ni es ético ofrecerlo de acuerdo a la legalidad, la interrupción del embarazo. Y aquí viene un problema porque, pues como está el internet, está la información disponible,
la paciente puede buscar en internet, puede identificar o incluso tomar medicamentos que pudieran llevarlos a un aborto provocado, clandestino, y que pudiera poner en mucho más riesgo la integridad de estas pacientes. ¿Okay? Nos limita primero las normas legales en México, que en el mejor de los casos es hasta las 12, 14 semanas la interrupción legal. Los tabús que hay todavía en relación a interrupción legal del embarazo, también las cuestiones familiares, familias muy religiosas o por alguna otra situación, donde el adolescente no tiene esa confianza y prefiere de manera clandestina intentar la interrupción del embarazo y que puede poner en riesgo su integridad. Aquí el mensaje para el doctor es tratar de identificar lo más temprano posible el embarazo para poder considerar esta opción, pero después de las 12 semanas en México ya no es una opción la interrupción legal del embarazo. Bueno, gracias. Hay varias felicitaciones de Oaxaca, la doctora María Lira, el doctor Juan Márquez también le felicita, y el doctor Horacio Reyes de Monterrey. Él comenta que si yo tengo un lactante con infección de vías urinarias de repetición, ¿es confiable con el ultrasonido haberlo hecho en prenatal o recomienda repetirlo? No sé, a lo mejor la presencia de valvas de reflujo. ¿Hay algunos datos tempranos para diagnosticar tempranamente el problema? Bueno, el ultrasonido sí es muy adecuado de manera prenatal, sin embargo tiene muchas limitaciones. La principal es que no estamos evaluando directamente el abdomen o pelvis del pequeñito o el área renal. Estamos evaluando a través de piel materna, de grasa, del útero, de líquido y de piel fetal, grasa y hasta el órgano correspondiente. Entonces, en ese sentido sí podemos identificar algunas malformaciones genitourinarias mayores. Sin embargo, hay un grupo también importante, nada despreciable, cerca del 15% de anomalías que se van a identificar hasta el momento de nacer o incluso en los primeros años de vida. Ahí la recomendación es que si tenemos infección de vías urinarias de repetición, refiramos con el especialista correspondiente y solicitemos al menos de manera inicial un ultrasonido renal en estos bebitos. Gracias. El doctor Nelson de América del Sur, no identifico bien si es Venezuela o es Chile, Colombia. Él dice que lamentablemente en su medio, en donde él se desenvuelve en práctica, qué tan oneroso resulta el seguimiento ultrasonográfico del embarazo de riesgo. Ellos no tienen disponible a nivel público en su país esta posibilidad. ¿Es posible que esta inaccesibilidad sea un problema? Ya lo había comentado, pero sí valdría la pena que lo reafirme. El doctor apenas se acaba de conectar. Sí. Claro. Pues bienvenido, doctor. Bueno, un punto importante es que ustedes pueden mandarme mensaje o correo y con todo gusto se puede compartir la presentación, el material utilizado y las dudas que también tengan. Con mucho gusto podemos intentar resolverlas. En ese sentido, lo que comenta el doctor Nelson va muy de la mano con las complicaciones que se presentan en la adolescente embarazada. Estas complicaciones son mucho más frecuentes en nuestros países, en países que se encuentran en vías de desarrollo. Y precisamente uno de los principales problemas es la limitante al acceso de servicios de salud completos. Eso también nos pasa en México, es muy frecuente y como les comentaba hace un momento, se volvió mucho más marcado en nuestros sistemas de salud limitados con la presencia de la pandemia. De manera personal, nosotros en nuestro centro recibimos una gran cantidad de pacientes que acuden solicitando el ultrasonido de primer o de segundo trimestre porque en su hospital público suspendieron el servicio o no lo están realizando. Y pues esta limitante, por supuesto, que es mucho mayor en comunidades alejadas, en donde no se cuenta con este tipo de servicios, que realmente es muy difícil que esté disponible en todos lados. Ahí la única respuesta que pudiéramos tener, la ideal, es que tuviéramos todos estos servicios disponibles, pero al menos la invitación, como comentábamos hace un momento, es que podemos realizar un tamizaje inicial de preeclampsia y un tamizaje inicial de parto pretérmino, con los cuales podemos modificar de manera muy, muy importante el pronóstico. Y como comentábamos, para esto se requiere un ultrasonido básico que nos permita tomar el Doppler de las arterias uterinas y que nos permita realizar una evaluación vía vaginal de la longitud cervical. Todos los equipos de ultrasonido de gama baja, media o alta nos permiten realizar esta evaluación y con un entrenamiento que no es
complejo ni que nos lleva mucho tiempo, podemos nosotros realizar estas dos mediciones y a partir de ahí tratar en la medida de lo posible modificar el pronóstico en estas pacientes. Pues la realidad, justo como comentó el doctor, es que en muchas ocasiones vamos a tener esa limitante del acceso a los servicios de salud y de los recursos disponibles. Gracias. El doctor de Torreón dice que en medicina familiar ellos llevan el control prenatal en el adolescente y que este control generalmente lo llevan a cabo, me supongo que bien, no sé si sea del seguro del ISSSTE, no recuerdo bien, al doctor Gales. Y el doctor Francisco Matías Soria Saavedra, también de Nayarit, dice que en relación al primer embarazo, ¿existe alguna asociación a complicaciones y número de parejas sexuales o drogas? Es decir, si Okay. existen más complicaciones en la primera gesta, tengo entendido, de acuerdo al número de Sí, parejas. sí, ok. Sí, está asociado el mayor número de complicaciones, principalmente ruptura prematura de membrana, parto pretérmino y embarazo ectópico, a la presencia de infecciones de transmisión sexual. El número de parejas como tal, no hemos tenido al menos estudios claros que nos digan si 3, 5 o más parejas en los últimos 6 meses nos aterrice hacia un mayor o menor riesgo. La realidad es que de manera práctica, interrogando acerca de conductas de riesgo, como comentábamos de manera inicial, ya sea que más de una pareja en los últimos 6 meses, actividad sexual espontánea o esporádica, es decir, los adolescentes van a una fiesta y tienen actividad sexual con alguna persona que conocen de manera espontánea, o el uso inadecuado o el no uso de métodos de planificación familiar. Para aterrizarlo en nuestra práctica clínica, más de una pareja en los últimos 6 meses o la presencia, tanto clínica como en laboratorio, de infecciones de transmisión sexual nos incrementa el riesgo de ruptura de membranas, de parto pretérmino y de embarazo ectópico. Entonces, como comentábamos inicialmente, de manera global, recomendamos que en el momento en que tenemos diagnóstico temprano de embarazo en la adolescente, debemos realizar el panel correspondiente por infecciones de transmisión sexual. Muy bien, gracias. El doctor Enrique Mendoza de Monterrey, él comenta que el ultrasonido prenatal debe realizarse bajo un entrenamiento previo. ¿Cuánto tiempo y en qué forma debe realizarse este? Está planteando el doctor lo que habíamos dicho inicialmente de que haya un buen entrenamiento en médicos de primer nivel de atención. Anteriormente los ultrasonidos se referían al radiólogo entrenado en un hospital y hoy por hoy pues la atención primaria se está realizando precisamente en ese medio. Sí. ¿Qué Claro. tiempo se Bueno, requeriría? bueno aquí vamos a tomar en cuenta dos perspectivas. De acuerdo a la perspectiva médico-legal, la formación que se requiere para realizar estos ultrasonidos de esta especialidad es de medicina materno-fetal. Por supuesto que dentro de la currícula de los radiólogos se encuentran algunas de estas evaluaciones y también hay algunos diplomados para médicos ultrasonografistas, que ese es abierto a médicos generales, médicos familiares, médicos de primer contacto, incluso ginecólogos toman este tipo de preparación. La realidad y la recomendación es que tengamos algún tipo de preparación formal para realizar este tipo de evaluaciones. Esa es la perspectiva de médico y legal y para la actuación. Sin embargo, por supuesto que hay varios cursos, cursos cortos, cursos en internet, cursos semipresenciales o presenciales, donde podemos ser capacitados, aún sin tener la experiencia, para realizar estas mediciones. En ese sentido, la invitación es a que también nos actualicemos y tomemos estos cursos, que aunque no nos va a permitir elaborar un reporte y de acuerdo a eso tomar una conducta, en su práctica clínica diaria con la paciente embarazada pueden tener con una evaluación de la longitud cervical, por ejemplo, desde ahí la sospecha de un cervix corto de alguna anomalía y la referencia para el estudio correspondiente. Muchas gracias. Pues estamos llegando al final de esta formidable actualización y un mensaje final para los médicos que nos ven y nos escuchan en el país y fuera del mismo.
un mensaje final. Claro. Pues muchas gracias por su participación. Sabemos que este tema no es solamente del ginecobstetra. Muchas veces, como comentan nuestros compañeros, el control prenatal lo lleva el médico familiar, el médico general o incluso el pediatra en algunas condiciones. Y esto es lo importante y lo bonito, que es un abordaje idealmente multidisciplinario, con identificación oportuna y referencia oportuna. Y la invitación y como mensaje para todos nuestros compañeros pediatras es que tengamos un umbral bajo hacia una sospecha de un embarazo temprano en el adolescente, lo identifiquemos lo más temprano posible y refiramos a la paciente a un control prenatal adecuado lo más temprano posible. Muchas gracias. Pues agradecemos la presencia a cada uno de ustedes y les invitamos al próximo martes con el tema Actualidades en Arbovirus B19 que presenta la doctora Merlo Palomera de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, doctor Ulises Reyes. Para servir.